En la conferencia matutina del día de hoy, el presidente de la República reafirmó su posición humanista, sobre todo por las críticas que ha habido en relación a que el grupo de militares no enfrentó a personas que se supone son base social de los delincuentes en el estado de Michoacán. Ya algunos canales de televisión difundieron y magnificaron el hecho de que el ejército fue perseguido por civiles. Pero hoy el presidente aclaró muy bien las cosas, y también uno de los funcionarios que está en el gobierno de México. O sea, el presidente ha dado la indicación de que no exista enfrentamiento con los delincuentes, y menos en este caso con la base social de los delincuentes, que además eran civiles que no estaban armados. Pero la táctica que utiliza el presidente es la inteligencia, no la fuerza bruta. Dice que a raíz de esta situación, de que notaron que había base social de la delincuencia organizada que impidió el paso de las Fuerzas Armadas, pues entonces hicieron una labor de reconocimiento por distintos medios, y eso permitió que en unos días se desmantelaran nada más y nada menos que 5 laboratorios donde se producían drogas que son altamente dañinas, y se decomisaran varias toneladas de marihuana, sin enfrentar, sin muertos de por medio, sí con detenidos y demás, y la destrucción de los laboratorios. Pero la táctica es distinta. No es la de Calderón, que decía que no le iba a temblar la mano para enfrentar la delincuencia, y generó una gran cantidad de muertos, pero sobre todo porque la indicación era pues no dejar heridos, y si se podía ni detenidos, sino simplemente pues dejar muertos. Entonces los índices de letalidad en el gobierno de Calderón eran hasta del 70%. En los enfrentamientos que había con las Fuerzas Armadas, pues más del 70% de los delincuentes que se enfrentaban resultaban muertos. Y en el caso del presidente de México, casi el porcentaje es al revés. O sea, el presidente dice que hay que respetar los derechos humanos y la vida de todas las personas, aún siendo delincuentes. Fíjense, esta es una cuestión que no entienden algunos de los intelectuales de la derecha conservadora, e incluso algunos que son intelectuales sin tener una definición orgánica hacia el modelo neoliberal. Simplemente ha sido la formación o la deformación que se ha creado a lo largo de tantas décadas del modelo neoliberal, donde se privilegió el individualismo, el egoísmo, el odio, las campañas de odio hacia las personas que tienen ideas diferentes. El presidente, sobre este tema, como es muy complejo, él hizo alusión a que no es lo mismo la educación. Puede haber doctores en economía, doctores en ciencia, pero que no tienen un nivel de cultura profundo. Es distinto educación que cultura. Entonces la educación, entendemos, como lo dijo el presidente, es la captación de conocimientos, la asimilación de los mismos, la puesta en práctica de los mismos, las metodologías, como el método científico, por ejemplo. Pero la cultura, decía el presidente, es algo que viene de más lejos. O sea, son valores ancestrales, valores morales, espirituales, como el trabajo comunitario, las decisiones colectivas, el consejo de ancianos. Es muy diferente. Por eso algunos intelectuales que tienen grado de doctor en ciencias, o investigadores de SNIF hasta el 2 incluso, pues no entienden algunas de estas cuestiones, porque su mentalidad, sobre todo los más jóvenes, fue fraguada en el periodo neoliberal, que tenía más que valores antivalores. Entonces el presidente en la práctica está llamando a un debate nacional sobre estos temas que son muy sensibles. Incluso desde el punto de vista religioso, también el presidente hizo alusión a que no es lo mismo el Viejo Testamento que el Nuevo Testamento. Los que han leído la Biblia saben que el Nuevo Testamento es a partir del advenimiento de Cristo. El Viejo Testamento, pues por ejemplo el presidente habló de la ley del talión. Esta ley del talión habla de que ojo por ojo, diente por diente. Y dijo él, si respondiéramos de esa forma, pues una gran cantidad de seres humanos estaría chimuelo, estaría tuerto, a lo mejor hasta ciego.
o muerto, porque como es ojo por ojo, es vida por vida, pues también. Pero el presidente lo que está haciendo es llamar a una revolución cultural. Dentro del concepto de revolución de las conciencias, un tema central es la revolución cultural, es decir, sacar a la luz los mejores sentimientos de los seres humanos, el amor al prójimo, la solidaridad, la fraternidad, la cooperación, la ayuda mutua, a seguir por el camino del periodo neoliberal. Entonces, en el Nuevo Testamento, que es ya cuando aparece Cristo, pues Cristo sobre todo en su pensamiento se nota un gran humanismo, que además va acorde con lo que el presidente ha dicho. El presidente de México ha reiterado que él es humanista. Entonces tenemos que romper una inercia que veníamos arrastrando desde el periodo neoliberal, que lleva a estos extremos, la violencia. Y como dice el presidente, la violencia no se combate con violencia, el fuego no se combate con el fuego. Es una lógica diferente. Esta lógica no obedece al tema o a los conceptos, preceptos que, por ejemplo, vienen también de lejos, que están en el Viejo Testamento, sino más bien es una cuestión nueva de humanismo, de humanidad. Por eso ayer también el presidente de la República hablaba de que hay que hacer más hombres a los hombres, exaltando sus cualidades de honestidad, de cooperación, de humanismo, de solidaridad, etc. Entonces es un debate nacional, pero esto, repito, es una parte de esta gran revolución de las conciencias que, como hemos dicho, tiene tres niveles. Uno es la lucha ideológica, otro es la lucha precisamente político-cultural, y el otro es la cuestión de la ciencia y la técnica. Por eso esta intervención que tuvo hoy el presidente es altamente positiva, porque llama a la reflexión a todos los mexicanos sobre un tema que es muy sensible: cómo enfrentar a la delincuencia organizada. Y el presidente lo ha dicho N veces. Una parte es la cuestión de combatir los efectos, que se está haciendo porque hay presos, hay delincuentes presos cada vez más se cierran las tomas clandestinas, cada vez más hay decomisos de marihuana, de cocaína, etcétera, cada vez más las zonas de influencia de los grupos criminales se van reduciendo. Eso es atacar los efectos. ¿Cómo? Pues a través de las Fuerzas Armadas, pero respetando los derechos humanos. Pero lo más fuerte es atacar las causas, y atacar las causas es llevar los programas sociales, que una parte de ellos va a impactar de manera relevante en la base social que han tenido los grupos delincuenciales durante mucho tiempo, porque los jóvenes no tenían otra opción. Pero ahora hay becas, hay el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, hay Sembrando Vida, etcétera. Entonces es una cuestión integral, atacar las causas, dando nuevas oportunidades a los jóvenes, y también atacar simultáneamente los efectos. ¿Y por qué no se enfrenta el ejército con civiles desarmados? Porque el ejército, de acuerdo a la concepción de López Obrador, pues es pueblo uniformado, formamos parte de lo mismo. Pero estos conceptos son nuevos, porque ya vimos que en el periodo neoliberal el ejército, por indicaciones del alto mando y del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, se utilizaba para reprimir. Hay N ejemplos de eso. Pero ahora el ejército se utiliza no para reprimir, sino para construir y para respetar los derechos humanos. Esto, repito, por la inercia neoliberal no cabe en la mente de muchos intelectuales, que a lo mejor ellos en el fondo pues pudieran tener una actitud constructiva, pero dada el bagaje neoliberal que absorbieron, pues tendrán que echar al basurero de la historia todo ese aparato conceptual neoliberal y abrir la mente para una nueva relación entre los seres humanos, basada, repito, en la fraternidad, en la solidaridad, en el respeto mutuo. Por otro lado, es muy importante, un reportero planteó que seguramente esto tenía que ver con la educación, y sí, efectivamente. El presidente entonces recordó que el 15 de mayo es el Día del Maestro, que por cierto, pues yo he sido maestro durante 35 años en el Politécnico, y desde aquí aprovecho para enviar un abrazo a todos los maestros de nuestro país. Comparto las inquietudes, las aspiraciones de los maestros, pero algo relevante que dijo el presidente es que va a haber un aumento salarial para los maestros. Entonces, el presidente es muy congruente. Si una de las bases centrales
para crear una nueva relación entre los seres humanos es la acción de los maestros, porque él también dice, la escuela pues es como la segunda casa, y a veces los jóvenes y los niños pasan más tiempo conviviendo con los maestros que en el propio seno familiar, dado, repito, las inercias que traemos del periodo neoliberal. Entonces, el Día del Maestro, pues el presidente ha anunciado esto, el aumento salarial, destacando, esto también es una cuestión a debate seguramente, que el aumento sería directo al salario y no a las prestaciones, porque cuando el maestro se jubila, pues entonces, mientras mayor sea su salario, mayor será la pensión que reciba. Ahora hay la mentalidad en muchos maestros de que mejor el aumento a prestaciones, porque las prestaciones no son gravables con impuestos, pero pues ahí entonces se tendría que hacer ese balance. Una cuestión inmediatista es pensar que las prestaciones no son gravables en impuesto, y otra de más largo plazo es pensar que el salario, aunque es gravable de impuestos, pero cuando uno se jubila es una jubilación superior a un salario superior. Y seguramente el presidente también hará tal vez un ajuste en la cuestión de los impuestos a todo el personal asalariado, incluyendo los maestros. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, esperamos tu opinión en el Facebook y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases buen día.